Bien, vamos a comenzar el curso, ¿sale? De teoría de redes, empezando con el concepto abstracto de las redes, que son los grafos. Entonces vamos a empezar con teoría de grafos, ¿de acuerdo? Y un grafo al final del día es pues una forma de llamar a una red, entendiendo que una red es un objeto similar a esto, ¿de acuerdo? Donde tenemos una serie de puntos, ¿sale? O de elementos que van a ser unidos a través de líneas, donde estos puntos los vamos a llamar vértices y a estas líneas las vamos a entender como aristas, ¿de acuerdo? El objeto principal de un grafo van a ser los vértices y el objeto secundario van a ser las aristas. Em, y debemos entender que los grafos están conformados por vértices y aristas. Cualquier objeto que ustedes puedan considerar con dos tipos de elementos, ¿sale? Donde unos puedan entenderlos como vértices y lo que los une los pueden entender como aristas, pues entonces estaremos en presencia de un grafo, ¿de acuerdo? Así pues, existe una variedad amplia de redes o de grafos. Tenemos redes de transporte, redes informáticas, redes de comunicación, redes eléctricas, redes sociales, y tienen diferentes formas y estructuras, las cuales en algunos casos, pues las han visto y las conocen. Por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es el mapa del metro, ¿sale? El mapa del metro de la Ciudad de México y de hecho de cualquier ciudad, pues al final del día es un grafo, ¿sale? Abrir imagen o pestaña nueva, aquí está. Al final del día, si ustedes observan, cada una de las estaciones del metro, pues es un vértice y la línea que une cada uno de estos vértices, pues es la arista. Pero cualquier red la podemos considerar como un grafo. Eh, y por lo tanto, pues podemos hacer el análisis de la misma. O sea, al final del día tenemos elementos, ya sea de consumo o generación de energía eléctrica, que son nuestros vértices, y las líneas que conducen la electricidad, pues son las aristas. Entonces tenemos una infinidad amplia de ejemplos. Incluso el cuerpo humano, el esqueleto como tal, puede ser considerado incluso como un grafo. Al final del día, si ustedes consideran que las articulaciones son los vértices y los huesos que las unen son las aristas, pues entonces estaríamos en presencia de que incluso hasta el esqueleto humano pues se puede considerar un grafo. De hecho, si conocen un poquito de animación digital, muchos de los objetos los crean a través de elementos en los cuales los van llamando huesos y eso les va formando una red o un grafo con respecto a algún elemento que están animando, porque les da movimiento y articulaciones. Pero bueno, al final del día tenemos muchos elementos que pueden ser considerados grafos. Eh, y lo que debemos de entender es que está formado por dos tipos de cuerpos. Unos que son los vértices, ¿sale? Y que están unidos a través de aristas. Entonces, pues vamos a dar la definición de este tipo de objetos, ¿de acuerdo? Así pues, vamos a definir lo que es un grafo. Entonces comenzamos con
pero con ese color no. Con esto, a ver, una definición. ¿Sale? Un grafo, que generalmente los vamos a denotar con letras mayúsculas, digamos que un grafo G, ¿sale? Está formado por dos conjuntos, ¿sale? Dos conjuntos y para efectos prácticos vamos a considerar esos dos conjuntos finitos. Si bien dentro de la teoría se permite la existencia de conjuntos infinitos, nosotros vamos a reducirnos a los casos prácticos. En nuestros casos prácticos y reales, pues los conjuntos van a ser finitos. ¿Sale? Bueno, está formado por dos conjuntos. ¿Cuáles son esos dos conjuntos? ¿Sale? V de G o VG, ¿sale? Es un conjunto de elementos. Bueno, aquí vale la pena resaltar algo más. Es un conjunto no vacío. Se exige que el conjunto de vértices sea no vacío para que tenga sentido hablar de un grafo. Entonces es un conjunto no vacío de elementos llamados vértices. ¿Sale? Entonces, tenemos un conjunto que va a contener a, a todos estos elementos, ¿sale? A todos estos puntos negros los va a contener. Y ese conjunto va a ser el conjunto de vértices, ¿sale? Por otra parte, tenemos otro conjunto, E de G, que también lo podemos poner como el subíndice G, donde estos subíndices hacen referencia a que son conjuntos relacionados con este grafo G, ¿de acuerdo? Es un conjunto de elementos eh, llamados aristas, con la posibilidad de que E sea vacío. Es decir, podemos tener un grafo sin aristas y sigue siendo un grafo, ¿de acuerdo? Tal que ya tenemos nuestro grafo G, tenemos los dos conjuntos, ¿sale? Ahora, pues nosotros podríamos tener dos conjuntos muy arbitrarios, pero la idea es que hay una relación entre estos dos conjuntos que son los que nos permiten construir el grafo G, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa relación? Tal que cada arista E en el conjunto de aristas correspondiente al grafo G, ¿sale? Tiene asignado un par no ordenado de vértices U, V, ¿sale? Con U y V elementos del conjunto de vértices, obviamente, ¿de acuerdo? Llamados vértices finales de
la arista E. Suena un poquito rebuscado, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿de acuerdo? A ver, digamos que tenemos un grafo G, ahí está, y digamos que tiene esta estructura. A ver, tiene estos vértices y vamos a etiquetarlos. Digamos que este se llama V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Y ahora las aristas que unen, digamos que aquí hay una, acá hay otra, aquí hay otra para acá, otra para acá, otra para acá, digamos que hay una para acá, y tal vez otra para acá. Ahí está. Y vamos a etiquetarlas, es decir, vamos a darles un nombre. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, este grafo G es un grafo que desde un punto de vista abstracto, es decir, eh, eh, pensando en que no tenemos la figura, sino que vamos a describirlo sin la necesidad de la figura. Este grafo G está formado por dos conjuntos, ¿sale? Un conjunto V, que va a contener a los vértices, y un conjunto E, que va a contener a las aristas. ¿Cuáles son los elementos del conjunto V? Pues el conjunto V contiene a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, porque son todos los vértices correspondientes a este grafo. Por su parte, el conjunto de aristas contiene los elementos E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8. Si nosotros nos olvidáramos de esta parte, ¿de acuerdo? Digamos que nos olvidamos de todo esto. Así lo borramos. ¿Qué hicimos? Bueno, digamos que lo borramos, ¿no? Ahí está. No tenemos el grafo, no tenemos la vista del grafo, ¿de acuerdo? O no tenemos idea de cómo es el grafo. Si en estos momentos dijéramos, pues tenemos un grafo con un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, el detalle es que no sabemos cómo se llevó a cabo esto o cuál es la estructura del grafo. Lo único que sabemos es que tiene estos elementos. Y no sabemos cuál es la estructura porque no están definidas las aristas. Sabemos cuáles son sus nombres, pero no la característica de las aristas. O sea, hasta el momento diríamos, pues tenemos un gráfico con 6 vértices que pueden estar viviendo en alguna parte de un dibujo. Y tenemos estas aristas, pero no sé qué unen. Es decir, nos falta definir las aristas. Es decir, cada arista forzosamente debe estar definida. Si no está definida con sus vértices finales, no tenemos la estructura ni idea del grafo. Así pues, diríamos, lo que pasa es que para que nosotros podamos describir completamente el grafo, necesitaríamos decir E1 tiene como vértices finales a V1 y a V2. Y E2 tiene como vértices finales a
V1 y V3. Y E3 tiene que tener como vértices finales a V5 y a V2. Y E4 tiene como vértices finales a V3 y V4. E5, acá está E5. Tiene a V5 y a V4. Y E6 tiene como vértices finales, ese está por acá, a V6 y V4. Y E7 tiene como vértices finales a V3 y V6. Y E8 tiene como vértices finales a, ese está acá, es V6 y V5. Hay que entender que no nos interesa el orden en el que escribamos el par, porque el par es no ordenado, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que para nosotros escribir, por ejemplo, la arista E1, nos da lo mismo si escribimos B1, B2 o B2, B1. Lo que es importante es que estén los vértices finales, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente, si nosotros no tuviéramos esto de aquí, ¿vale? Que no tuviéramos esto de acá, y nosotros nos dispusiéramos a desarrollar el grafo, con estas instrucciones es más que suficiente, ¿de acuerdo? Porque nosotros diríamos, pues lo que tenemos es un grafo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver. V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Ahí están nuestros 6 vértices. Y después empezaremos a construir las aristas. A ver. E1 va de V1 a V2. Ahí está, este es E1. Ya, dibujamos este. E2 va de V1 a V3. Este es E2. Ya. E3 va de V5 a V2. Ahí está, este es E3. Ya. E4 va de V3 a V4. Este es E4. Sale, ya lo describimos. E5 va de V5 a V4. V5 a V4. Este es E5. Este E6 va de V4 a V6. Este va para acá. Va para acá. Este es E6. E7 va de V3 a V6. Es decir, algo como para acá. Este es E7. Y E8 va de V6 a V5. E8. Ahí está. De acuerdo que corresponde con un grafo y tenemos idea de cómo se relacionan. ¿De acuerdo? Por eso es importante entender que no solamente hace falta los conjuntos, ¿de acuerdo? Sino que también debemos de describir la estructura de las aristas. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, vamos a ver si se parece o no. Se parece bastante. De hecho, son técnicamente iguales. También así los acomodé, pero nadie lo notó. Es decir, si nosotros tenemos un grafo, una red, podemos estructurar de manera abstracta sus elementos, indicando los vértices, las aristas, y para tener completa la información, necesitamos escribir cuáles son los vértices finales de cada arista. Por otra parte, si nosotros tenemos los vértices, las aristas y la definición de cada una de las aristas, nos es posible construir el grafo. ¿De acuerdo? Entonces, esta información es la mínima necesaria para que nosotros podamos hablar
de un grafo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Dice que solo es necesario el vértice final, o sea, el inicial, ¿no? No, son ambos. La definición de las aristas necesita ambos. Y en este momento son vértices finales, ¿de acuerdo? Eso es importante porque estos grafos se van a describir como grafos no dirigidos. Es decir, esta arista E1 va, o la puedes entender que puedes viajar de B1 a B2 como de B2 a B1. Por eso es no dirigido. En algún momento sí vamos a decir, bueno, el primer vértice es el inicial y el segundo vértice es el final, pero ahí es cuando hablemos de grafos dirigidos. En estos momentos son grafos no dirigidos y a menos que se diga lo contrario, consideraremos que son grafos no dirigidos. ¿Sale? Sí, pues. Pero nada más insistiendo con su pregunta, todas las aristas deben de describirse con sus vértices finales. Si no se describen con sus vértices finales, no están bien definidas. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. ¿No necesitamos la posición exacta de los vértices? No. A menos que sea de interés para la red que estás construyendo, no necesitas la posición exacta. ¿De acuerdo? Lo único que necesitas es identificar los elementos y cómo se relacionan. ¿Sale? Más adelante hablaremos de grafos isomorfos, que son grafos que tienen la misma estructura, pero al momento de dibujarlos nos sale diferente. ¿De acuerdo? El análisis desde el punto de vista abstracto es el mismo. ¿Sale? Y si tú quieres dejarlos en una posición muy específica, se puede realizar, pero ya no es algo que interese a la parte de análisis del grafo. ¿De acuerdo? Voy a suponer que está diciendo que sí. ¿Alguna otra duda? Bien, cuando nosotros iniciamos cualquier cualquier tema o comenzamos a aprender cualquier cosa, lo importante es inmiscuirnos en el lenguaje básico, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso tenemos un objeto al cual llamamos grafo, que está formado por vértices y aristas, y lo que tenemos que empezar a hacer es definir cómo vamos a llamar a cada una de las propiedades que podamos observar en los grafos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, este grafo tiene 6 vértices, pero podemos tener grafos con más o con menos vértices. ¿Cómo vamos a llamar al número de vértices que contiene? Y también las aristas, ¿cómo llamamos al número de aristas que contiene? ¿De acuerdo? Y algunos otros casos especiales donde vamos a tener grafos o aristas muy particulares. ¿Qué pasa si dos aristas tienen los mismos vértices finales? ¿Son las mismas? ¿Son diferentes? Otra cosa que no hemos considerado aquí, ¿qué pasa si una arista sale de un vértice y llega al mismo? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Sale? Entonces vamos a empezar a empaparnos del lenguaje básico para poder extender este tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Y para ello, pues vamos a empezar definiendo este, los conceptos iniciales con respecto al número de vértices y al número de aristas. Entonces, empezamos con esta definición. Definición.
¿Sale? Llamamos orden de gem al número de vértices del conjunto V. ¿Sale? Y lo denotamos por, es como valor absoluto de B. ¿De acuerdo? En este caso, este grafo tiene 6 elementos, entonces diríamos que G es un grafo de orden 6. Y decir que es de orden 6 significa que tiene 6 vértices, ¿de acuerdo? Entonces el orden es importante para decir cuántos vértices tiene. Tenemos un grafo de orden 20. Tiene 20 vértices. ¿Cuál es la estructura? No lo sé. Lo único que sabemos es que tiene 20 vértices, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y llamamos tamaño de G al número de aristas del conjunto E. ¿Sale? Y lo denotamos por valor absoluto ¿de acuerdo? Entonces, para este grafo, por ejemplo, diríamos, este es un grafo de orden 6 y tamaño 8. E inmediatamente debemos estar pensando 6 vértices, 8 aristas. ¿Cómo se relacionan? No lo sé, pero ya tenemos una idea de datos sobre el grafo. Y eso nos puede decir qué tan grande es, qué tan pequeño, más o menos qué esperamos estructurar y demás, ¿de acuerdo? Ok, bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Perfecto. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.